Vamos a explicar entonces el funcionamiento de las entradas y salidas digitales de Arduino. Los pines de Arduino, las entradas digitales vienen configuradas por defecto como entradas, quiere decir que no es necesario estrictamente colocar la opción Pin Mode en caso de requerir una entrada digital, por defecto vienen configuradas. Sin embargo, es recomendable utilizarlos como recordatorio para el programador de que ese pin está como una entrada. También hay algunos pines que tienen otras funciones especiales a los cuales es importante colocarles que están como una entrada digital. Vamos a tener básicamente dos formas de conectar botones. Existen algunas otras, pero las más básicas son estas dos. Esta es la configuración pull down, y pull down se refiere a que al presionar el botón nosotros vamos a tener un 1 lógico. Si el botón no está presionado, se va a tener un 0 o un falso, y al momento de presionarlos vamos a tener un 1 lógico como entrada. ¿Por qué se utiliza la resistencia? En los sistemas digitales TTL siempre es recomendable asegurar un estado, ya sea falso o verdadero. Si nosotros conectamos el botón al aire, no vamos a asegurarle un estado o no vamos a asegurarle un nivel de tensión, y puede que tengamos algo que se conoce como tercer estado, que es no saber si es un 1 o es un 0. Entonces, para asegurar los estados se utiliza este circuito que asegura que mientras que el botón no sea presionado, se va a ir a tierra el voltaje, por lo que vamos a tener un 0 lógico. La otra configuración es la lógica invertida, que es la configuración pull-up, que lo que se tiene va a ser que siempre vamos a tener un 5 volts en la entrada, quiere decir un 1 lógico o un verdadero, y al momento de presionar el botón mandamos la entrada a tierra, por lo que tendríamos un 0. Entonces, esta configuración nos va a permitir utilizar la lógica común, que al presionar el botón tengamos un 1, y esta configuración, la pull up, va a permitir que al presionar el botón nosotros tengamos un 0. ¿Ok? Entonces es importante utilizar alguno de estos dos circuitos para asegurar los estados en nuestro Arduino. Ahora que hemos visto el manejo del hardware, cómo utilizar los botones, ahora vamos a ver cómo manejarlos mediante hardware. Hay que tener en cuenta que todo lo que venga del exterior, Arduino no va a saber qué es lo que está sucediendo si nosotros no lo programamos. Para leer una entrada digital, vamos a utilizar la función digital read, cuya sintaxis es digital read con R en mayúsculas y entre paréntesis el pin al que vamos a utilizar como entrada o al que queremos leer su valor. Esta función nos va a devolver un valor booleano, quiere decir va a ser alto o bajo, o verdadero o falso, o un 1 o un 0, dependiendo de la manera en que lo queramos ver. Con las entradas, pues lo que buscamos es condicionar o buscar que una acción se realice si es que se ha tenido una señal externa. Para eso vamos a utilizar la estructura if, cuya sintaxis es la siguiente. Vamos a tener if, entre paréntesis, la condición que nosotros vamos a querer que se cumpla, y vamos a tener entre llaves las acciones o las instrucciones que se van a realizar si la condición se cumple, si la condición es verdadera. Asimismo, podemos añadir un else a la estructura que nos va a decir que si algo no se cumplió, quiere decir si esta condición no se ha cumplido, entonces se van a cumplir las instrucciones que estén dentro del else. Para hacer las condiciones, vamos a utilizar los símbolos condicionales que nos pueden dar diferentes condiciones o diferentes situaciones que se nos pueden presentar. Si queremos decir que algo es igual a algo, una condición de igualdad, vamos a utilizar el doble signo de igual. Es importante no utilizar solamente uno, puesto que al hacer uno no estamos comparando, sino asignando un valor. Es uno de los errores más comunes que se tiene. Si queremos decir si algo es menor que algo, vamos a utilizar un triángulo hacia la izquierda, y si queremos decir que algo es mayor que algo, lo vamos a apuntar hacia la derecha. Asimismo, tenemos otros dos que van a ser el signo de si algo es menor o igual y si algo es mayor o igual. En caso de tener una condición de diferencia, si queremos decir si algo es diferente que otra cosa, vamos a utilizar un signo de admiración. ¿Cómo podemos entonces utilizar esto que acabamos de aprender en Arduino? Lo primero va a ser declarar un pin como entrada, en este caso va a ser el pin 12, y uno como salida, en este caso el pin 13, puesto que trae un LED integrado y no necesitaríamos conectar un LED externo. Entonces, la configuración que se va a utilizar en este código de ejemplo es la configuración pull down,
¿Por qué? Pues lo que buscamos es que al presionarse el botón se tenga un 1 y con ese 1 encender el LED. Entonces vamos a ver cómo es la estructura. En la estructura repetitiva, en el void loop, vamos a tener el if, que nos va a decir que hay una condición. Dentro de él nos dice que vamos a tener una lectura digital del pin 12. Quiere decir que vamos a leer el estado de esa entrada y la vamos a comparar con algo. Como queremos que el botón encienda el LED, o sea que al presionar el botón se enciende el LED, y la configuración pull down me da un 1, entonces lo que voy a hacer es realizar una igualdad. Si la lectura del botón es igual a 1, puesto que estamos utilizando una condición de igualdad y es un doble igual, si es igual a 1 quiere decir que el botón se ha presionado, por lo tanto vamos a entrar a la estructura y vamos a realizar esta instrucción que sería encender el pin 13 del Arduino. En caso contrario, recordemos que esto solamente puede tener dos estados. Si no es un 1, entonces va a ser un 0, quiere decir que el botón no se ha presionado. Y si no se ha presionado, va a entrar en este else y lo que va a hacer es apagar el puerto 13 del Arduino. Vamos entonces a realizar un contador ascendente y descendente utilizando las entradas digitales. Vamos a tener dos botones en configuración pull-up. El primero es este que está aquí. Si se fijan, está la configuración pull-up, primero la resistencia. Y están conectados, el botón ascendente está conectado al pin 3 y el botón descendente está conectado al pin 2. Tenemos conectado una barra de LED al puerto B, donde el 8 es el pin menos significativo, que está a la derecha, el 9, el 10, el 11 y el 12. Entonces tenemos 5 bits conectados, tenemos la barra LED y tenemos un paquete de resistencias conectadas a tierra. En el circuito físico tenemos el mismo circuito armado para hacer una diferencia entre la simulación y el circuito real. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos incrementar un contador y decrementarlo y que la cuenta se me muestre en la barra de LED de forma binaria. Recordemos que podemos manejar el puerto del Arduino como si fuera un número binario completo. Entonces, lo primero que tengo que hacer pues es realizar el código. Si nosotros no somos hábiles recordando en qué pin tenemos conectado los botones o algo, podemos utilizar define. Vamos a definir entonces, vamos a cambiar o a ponerle un nombre a las cosas. Entonces vamos a definir una palabra como algo. Entonces voy a poner define up, quiere decir el botón ascendente, el botón up. Y le voy a poner qué palabra quiero que sustituya eso. En este caso, si vemos el circuito, el botón ascendente está en el pin 3, por lo tanto voy a poner que esto va a ser el pin 3. Posteriormente voy a el down, que va a ser el pin 2. Entonces una vez hecho esto voy a verificar que tenga mi sintaxis bien escrita. Y una vez verificado, ahora ya en lugar de utilizar 3 y 2, puedo utilizar estas palabras que están aquí. Entonces voy a declarar como entradas esos dos pines. Entonces sería pin mode 3 botón up como entrada. Y asimismo el pin 2 que sería botón down como entrada. Es importante recordar que sí distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que hay que colocarlo de manera correcta. Para el puerto B, para no tener que utilizar todas las instrucciones de pin mode, voy a utilizar DDRB 0B 1, 2, 3, 5, 6. Entonces aquí lo que estoy haciendo es declarar el puerto B todo como salida de un solo movimiento. Vuelvo a compilar para ver que no tenga errores de sintaxis. Y ahora sí, ¿cómo vamos a escribir un número? Primero, tenemos que incrementar un contador, por lo tanto, tengo que hacer un contador, una variable contador. En este caso no quiero que me cuente números negativos porque no los podría visualizar en la barra de LEDs. Entonces voy a crear una variable sin signo entero que se llame contador. Y la voy a inicializar en 0, puesto que el contador va a iniciar en 0. Entonces, ¿cómo voy a hacer que mi contador se muestre en la barra de LEDs? Bueno, vamos a realizar entonces un código primero para escribir el número binario. Recordemos que para escribir el número binario utilizamos la instrucción port. Si ponemos port B como la variable contador, se me va a mostrar
el valor del contador en el puerto B. Entonces yo ahorita lo voy a subir a la placa Arduino, la física. Si se fijan, como el contador vale 0, pues el contador binario pues me puso un 0. Si yo cambio el valor del contador, por ejemplo le pongo un 1, en el puerto B se me escribe un 1 binario. Si yo tengo un 15, en el contador se me estará mostrando un quinto. Entonces ahí lo que estoy haciendo es escribir en binario cualquier valor que yo escriba en la variable contador, siempre y cuando no supere el tamaño de bits que tiene el puerto. Entonces ya con esto podríamos realizar un contador de manera más fácil. Vamos entonces a inicializar el contador en 0. Esta instrucción la vamos a borrar. Entonces lo primero que quiero hacer es, si detecto un botón o detecto que se accionó el botón de up, yo voy a incrementar la variable. Entonces primero tengo que preguntar por esa variable. Por lo tanto voy a escribir si hay una lectura digital en el botón up. Recordemos que si se presiona el botón, como estamos trabajando con pull up, vamos a tener un 0. Entonces tengo que compararlo con 0. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Si hay una lectura en el pin 3 o en el botón de arriba de ascendente y esa lectura es igual a 0, quiere decir que se ha presionado. Y si se ha presionado, pues ¿qué tengo que hacer? Pues incrementar el contador. Entonces voy a escribir contador más. O también podemos escribir contador igual a contador más 1. Recordemos que poner el más es lo mismo que incrementar el contador. Entonces ya hice la programación de si se presiona el botón de ascendente. Vamos a incrementar la variable. Entonces, ¿qué va a pasar si presionamos el botón de decremento? Voy a escribir que leamos el botón de decremento. Y si eso es igual a 0, quiere decir que se ha presionado, vamos a decrementar el contador. Entonces sería contador menos, que sería lo mismo que contador es igual a contador menos 1. Entonces aquí ya tendríamos básicamente el contador. Si se detecta que se presionó el botón de ascendente, va a mandar un 0, y lo comparo con el 0 e incremento la variable contador. Si presiono el botón de decremento, pues se va a decrementar la variable contador. Entonces ya una vez que tengo la lógica, lo que voy a hacer es escribir la variable contador en el puerto. Sería port B, variable contador. Entonces veamos que la comparación se tiene que hacer después de preguntar por los botones. ¿Por qué? Primero hay que preguntar si se han presionado. Y si no se han presionado, pues ya entonces escribimos la variable contador. Entonces vamos a cargar ese código al Arduino. Marca aquí un error. Ya el error es aquí falta un signo, un paréntesis para cerrar la función. Entonces ahora sí cargamos. Fíjense bien, aquí va a suceder un fenómeno. Fíjense que si yo doy ascender, si nos fijamos que la cuenta hace muy rápido, porque aunque nosotros parezcamos que presionamos una vez, el Arduino ejecuta miles de instrucciones en un segundo. Por lo tanto, aunque yo le pique así, el Arduino detecta cientos o miles de presiones. Por lo tanto, ese es un fenómeno que se llama rebote, que quiere decir que realmente los botones no se están presionando una vez. Asimismo, el ruido eléctrico mete interferencias que muchas veces son leídas como estados y es necesario corregirlo. A la corrección es a lo que nosotros le conocemos como antirrebote. Hay muchas formas de hacer antirrebotes. Podemos agregar un capacitor al circuito, pero una forma muy sencilla de utilizar un antirrebote pues es colocarle un delay. Quiere decir que no tome lecturas durante ese tiempo. Vamos a ponerle 300 milisegundos. Entonces, en ese tiempo, el Arduino no va a tomar lecturas 300 milisegundos, que es más o menos un tiempo considerable para presionar los botones. Eso lo podemos ajustar a nuestro gusto. Vamos a subir el código a la placa. Entonces observemos que si yo presiono el botón de arriba, que sería el botón rojo, ya comienza a contar en binario. Si se fijan, ahí está contando. Si yo presiono el botón verde, se va decrementando la cuenta.
Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Las variables enteras, un signet int, son cantidades muy altas que no se pueden representar con los pines del puerto. Recordemos que ahorita nada más tenemos conectados 5 LEDs o 5 bits del puerto. Por lo tanto, podemos contar hasta 32 aproximadamente, que sería 2 a la 5. Entonces, tenemos que delimitar el contador. Tenemos que buscar una manera de que si el contador es mayor que una cantidad, la cuenta se reinicie para que se pueda poder visualizar en la barra de LEDs. Asimismo, observemos que ahorita el contador está en ceros. Si yo presiono el botón de descendente, van a encender todos los LEDs porque no puede leer una cantidad negativa. Entonces lo que hace la variable es irse a su valor máximo. Del 0 va a pasar a su valor máximo que puede adquirir la variable unSignetIn, que serían 16 bits. Entonces es una cantidad muy alta que no se puede ni siquiera representar. Por lo tanto hay que poner limitantes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos las limitantes? Pues con los signos de comparación. Podemos, por ejemplo, poner que si la variable, si contador es menor que 0, mejor dicho, menor que 1, o menor o igual a 0, el contador se reinicia. Entonces, aquí ponemos que el contador es igual a 0. ¿Para qué? Para que en caso de que intente decrementar la variable, no lo pueda hacer. Inclusive lo podemos poner aquí en este if para condicionarlo. ¿Por qué? Pues realmente si llega a 0 nunca vamos a poder llegar a 0. Por lo tanto, vamos a colocarlo aquí arriba, que pregunte que si contador es igual a 0, quiere decir si el contador está en 0, no hagas nada, o sea, contador igual a 0. Y si no es igual a 0, entonces ahora sí nos deje decrementar la variable. ¿Por qué hacemos esto y no lo ponemos después? Porque el contador se va a decrementar y ya al decrementar automáticamente va a pasar a su valor máximo. Entonces tenemos que realizar la limitante antes. O sea, tenemos que evitar que el botón se pueda presionar. Entonces si el contador es igual a 0, el contador no va a decrementarse, o sea, no va a pasar nada. Y si es mayor, y si no es 0, de hecho aquí lo correcto sería diferente. Por lo tanto aquí, si el contador es diferente de 0, nos va a dejar decrementar la variable. Entonces ya ahí evitaríamos que el programa disminuya de 0. Pues lo vamos a cargar. Entonces fíjense que ahí estamos en 0. Si yo presiono el botón de decrementar, la variable sigue en 0. Entonces ahora, inclusive si yo quiero sumar, si se fijan suma, pero cuando la variable queda en 0, ya no decrementa, se queda automáticamente en 0. Entonces ya tengo la limitación del límite inferior. Como lo hice, recordemos, limité que si el contador es igual a 0, no pueda decrementar la variable. ¿Para qué? Para que no se pase a su valor máximo. Entonces ahora hay que poner que el contador sea diferente de la variable máxima. Entonces si contador es menor o igual a 31, que sería la cantidad máxima, entonces ahora sí puedes decrementar la variable. Entonces ya tenemos las dos condiciones que nos van a permitir limitar el límite superior y el límite inferior del contador. Entonces vamos a colocar aquí, cargamos el programa al Arduino y verificamos su funcionamiento. Entonces, fíjense bien, si yo empiezo a aumentar la suma, voy a dejar presionado para... Entonces fíjense que cuando el contador llegue a su número máximo, que sería 31, ya no me dejó incrementar. O sea, ya no podemos incrementar la variable. Entonces, si contador es menor o igual a 31, puedes hacer esto. Si no, el contador va a ser igual a 0 para resetear el contador. Entonces, reseteo el contador. Cargo el código y verifico. Vamos a aumentar el contador. Ahí si se fijan reinició. ¿Por qué? Porque detectó que el contador es mayor
que 31 o es diferente de la cantidad que habíamos propuesto y el contador se reinicia. Entonces es una manera de hacer un contador binario de los bits que queramos. Únicamente tenemos que delimitar la cantidad máxima y cantidad mínima del contador. Entonces ya a ustedes les tocaría pues utilizar diferentes condicionales para probar los ifs y las entradas digitales del Arduino.